Este programa viene gracias a la multiplataforma Rumbo Minero American Mining. Bienvenidos a Enfoque de Negocios. Bien, como ustedes saben, este es un programa que toca diversos temas de los negocios y sobre todo sectores, ¿no? Lo más importante es tocar diversos sectores. En las últimas semanas se ha venido comentando sobre la situación económica y laboral de las pequeñas empresas en el Perú, algo que está realmente complicándose mucho. Para examinar mejor, en unos minutos conversaremos con el gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Antes de pasar a la entrevista, les comparto algunos datos del tema de hoy. Con relación al año 2020, las empresas con 11 a 50 trabajadores aumentaron en 23%, seguidas por las pequeñas empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, las cuales crecieron 16%. Según el Ministerio de la Producción, a febrero del 2022, las instituciones financieras desembolsaron 211 millones de soles en créditos con coberturas de PAE-MIPE, beneficiando a 11.000 micro y pequeñas empresas a nivel nacional. Bien, damos la bienvenida ahora a Enfoque de Negocios a Rodolfo Ojeda Medina. Él es presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Bienvenido, ingeniero Rodolfo, por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, Rodolfo. Muchas gracias, Jorge. Me gustaría empezar, ingeniero, por conocer más sobre la pequeña empresa. ¿Cuántas se tienen registradas a nivel nacional? ¿En qué regiones se tiene a la mayor presencia de pequeñas empresas? ¿Y cuáles son las principales actividades a las que se dedican las empresas de este tipo? Bueno, según los datos del INEI, aproximadamente en el 2021 se tenía 2.936.294 empresas, ¿no? A la fecha debemos estar aproximadamente por los 3 millones de empresas. Ahora, ¿a qué se dedican estas empresas? Digamos, se dedican exclusivamente más, digamos, al tema de servicios, comercio, ¿no? En servicios está aproximadamente 1.187.000 empresas, en comercio está 1.200.000, tenemos un sector pequeño que es construcción, que están más o menos como 86.000 empresas, en manufactureras, por ejemplo, están 210.000, en minería están 25.000 y agropecuario y pequeña pesca en 43.000, ¿no? Esa es la distribución. Ahora, ¿dónde está ubicado la mayor cantidad de empresas? Las empresas obviamente están, digamos, en los conglomerados o centros de desarrollo del país. Por ejemplo, Lima abarca aproximadamente un tercio. Estamos en el 30% de las micro, pequeñas empresas están en Lima. En un segundo lugar están en el norte del país. Estamos hablando de Trujillo, Chiclayo, Tumbes. Esto también tenemos un importante desarrollo, ¿no? Y finalmente en el sur del país. Esa sería más o menos la distribución de las empresas. Ahora, ¿cuáles son los principales aportes de estas empresas a la economía peruana? Bueno, el aporte principal de las empresas es pues que es un motor de desarrollo. O sea, las pymes son motores de desarrollo, son entidades de generación de empleo. O sea, ahí está el grueso, digamos, de la actividad económica del país. También tiene que ver mucho con lo que es el tema de la inclusión social. El peruano es creativo, entonces tiene que ver mucho con la innovación, la competitividad y la lucha contra la pobreza. Básicamente, las pequeñas empresas son, diremos, el motor de desarrollo. Ahí está el 98% prácticamente de la actividad laboral, ¿no? Entonces, es de importancia.
Ahora, después de la pandemia, como le llamamos, la pandemia del virus COVID-19, y luego con la pandemia de la crisis política que estamos viviendo en este momento, y siendo un país que tiene el 70%, ahora 80%, dicen, de informalidad, supongo que las pequeñas empresas son las primeras en tener grandes golpes, y además con las nuevas presiones que está haciendo la ministra Betsy Chávez, con diversas nuevas reglas del juego. Esto afecta muchísimo a las más débiles, son las pequeñas empresas, las microempresas, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, salimos de una pandemia que prácticamente ha sido a nivel mundial y ha afectado a todo el mundo económico. En Perú, que definitivamente tiene una economía informal, o sea, más del 80% son empresas informales. Entonces, en el periodo de la pandemia, digamos en el segundo trimestre, se cerraron muchas empresas, e inclusive estuvieron, digamos, en stand-by, digamos, ¿no? No tuvieron ningún tipo de actividad económica. Eso fue fuertísimo el golpe, ¿no? Y ahora que salimos, estamos, digamos, en posibilidades de poder, digamos, reinsertarnos en la actividad económica del país, y bueno, el gobierno nos da una inestabilidad política, ¿no? Y eso afecta enormemente a las pequeñas, a las microempresas, porque las pequeñas y microempresas viven el día a día. Entonces, para que se dé las condiciones de su funcionamiento óptimo, las reglas deben ser claras. Eso tampoco permite, por ejemplo, inversión, o sea, no hay actividad de inversión de los propios empresarios peruanos, ni tampoco inversión extranjera, porque ahora último con este tema de la constituyente que quieren, digamos, sacarla de todas maneras, eso genera pues una incertidumbre en el plano económico, y eso afecta al empresario. El empresario lo que necesita es tranquilidad, un país, digamos, con condiciones, reglas claras para desarrollarse. No necesita de ningún tipo de ayuda, bono, algo así, ¿no? Eso es en lo básico, ¿no? Y que le dé las condiciones legislativas como para promover y desarrollarse las pequeñas empresas, que tengan acceso al crédito, por ejemplo, ¿no? A financiamiento, a ¿Cómo han capitales. quedado? ¿Cómo ha quedado la distribución? ¿Ha sido golpeada en algún porcentaje? ¿Cómo ha quedado esa distribución? Bueno, o sea, las microempresas son las que han sufrido más. O sea, digamos, este porcentaje del 80%, antes éramos un 70%, ha subido, se ha incrementado la pobreza. Entonces, el microempresario vive el día a día. Entonces, yo diría aproximadamente como el 50% ha sido golpeado enormemente, O ¿no? sea, ¿diría Entonces, usted que el 50% de las microempresas, microempresas. gracias a la crisis política, han dejado de ser empresas? Claro, y muchos de estos microempresarios, digamos, están entrando al umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, porque era, digamos, su único sustento de vida, es como su autoempleo. Entonces, al quitarles las oportunidades de poder realizar su actividad, bueno, no hay empleo en el país, ¿no? Entonces, definitivamente están en el umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, en esta situación, la posibilidad de que aumente el porcentaje de pobres en el país se hace enorme. Ahora, estas microempresas, cuando reciben noticias como que se va a subir el sueldo mínimo, les pega durísimo también, porque si se está tratando de formalizar, lo que no entiende lamentablemente la ministra Betsy Chávez es que al subir el sueldo mínimo, inmediatamente una gran parte de empresas pequeñas lo que hacen es pasarse a la informalidad porque no pueden pagar un sueldo mínimo de 1.000 y tantos soles, o sea, un aumento del sueldo mínimo, ¿no? Por supuesto, definitivamente, digamos, lamentablemente las personas que nos van legislando no tienen una idea de cómo es hacer empresa. Nosotros los microempresarios sí luchamos día a día. Para nosotros un aumento del sueldo mínimo vital influye en nuestros costos fijos. Y eso significa que sí o sí, nos vaya bien o mal,
eso lo tenemos que pagar. Entonces, por eso mismo, si estamos trabajando en la formalidad con este tipo de legislación y con este tipo de dirección que mantiene el gobierno, a muchas pequeñas y microempresas las lleva pues a la informalidad, porque es el único camino para poder, digamos, seguir subsistiendo bajo esas condiciones. Ahora, siendo las micro y medianas y pequeñas empresas, como usted lo ha dicho, un gran grupo de empresas que empujan la economía nacional, el hecho de que el 50% dejen de existir o pasen a la parte informal, golpea inmediatamente también a la economía, no solamente de las personas, que como usted dice, también pasan a ser pobres, ¿no? Sino que también golpea a la economía peruana de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Por supuesto. Tenemos que recordar que, digamos, la energía y la economía están en el país, lo mueven los micros y los pequeños empresarios. Esa es, digamos, la fuerza que se necesita. Si eso se comienza a paralizar, definitivamente todo se cae, porque todo está, digamos, enlazado, ¿no? Entonces, el que tiene su pequeña bodega, el que vende helados, el que tiene su pequeño comercio, o sea, todos vamos enlazándonos. Si a nosotros nos conviene que esta economía, bueno, vaya subiendo en a todo nivel, porque si no, definitivamente se rompe esa cadena de, digamos, de distribución de suministro y también de necesidad de apoyo de las pequeñas empresas. Ellas son las primeras empresas que van a sufrir esta situación. Ahora, ¿cuáles han sido las principales propuestas y recomendaciones desde la Cámara de Comercio de Lima para contrarrestar estas, digamos, malas decisiones de las autoridades y lograr impulsar el crecimiento de la pequeña empresa? Bueno, como gremio, nosotros planteamos pues, y sugerimos al gobierno que plantee, digamos, reglas claras, ¿no? Que la política deba de ser, digamos, transparente y que motive a la inversión y dé, digamos, tranquilidad política a nivel de todo el país, ¿no? Entonces, hay mucha contradicción de parte del gobierno. Por un lado dice que sí, bienvenida a las inversiones, que damos estabilidad, pero por otro lado promueven el tema de la constituyente. Entonces, no hay una coherencia. Entonces, eso es, en el mundo económico, eso es muy sensible. Las personas, los empresarios, al momento de querer invertir en el país, necesitan reglas claras, porque si no, es el riesgo alto que van a sufrir, ¿no? Tienen unas determinadas condiciones y comienzan a trabajar y mañana les cambian las reglas del juego y eso en el mundo económico no es permitido. Entonces, ¿qué sucede? Es un retraimiento de la parte económica, no hay inversión y cuando no hay inversión y no hay movimiento económico se va paralizando todo y no hay consumo y bueno, pues la rueda económica se va frenando y eso definitivamente afecta pues a los más pobres, a los pequeños y microempresarios, ¿no? O sea, por un lado tenemos la subida de los alimentos, por otro lado tenemos a micros empresarios tratando de hacer, como se dice, patria, tratando de pagar planillas, tratando de hacer las cosas formalmente para, aunque sea, pagar su granito de arena con respecto a la formalidad. Y por otro lado, tenemos una ministra como Betsy Chávez y un gobierno en general miope, que no ve este esfuerzo, que no ve que estas decisiones realmente le pegan duro, como subir el sueldo mínimo, o como el cambiar la ley de tercerización. Realmente ya tenemos demasiada gente además despedida y en este caso, en el caso de ustedes, más grave aún, gente que está tratando de hacer empresa con los recursos justos para poder realizar negocios
que se les cambian las reglas del juego, con lo cual, como usted lo ha dicho, pasan de ser, aunque sean microempresarios, pasan a ser pobres. Entonces, es una situación muy difícil. ¿Qué le diría usted al presidente de la República? ¿Cuál sería ese llamado, ingeniero Rodolfo Ojeda, al presidente de la República sobre la seriedad que se necesita para poder construir micro y pequeñas empresas y apoyarlos más bien para que sean más, no para que sean menos, no para que se vaya al 50%, ¿no? Claro, bueno, lo que les diría al presidente definitivamente es que esa política que está aplicando en el país no va a generar riqueza. Estamos condenados a, digamos, a tener una economía del tipo socialista que nos van a igualar para abajo. No hay un incentivo. Yo personalmente le diría que dé un paso al costado, porque ha demostrado que no conoce, digamos, y no tiene, digamos, la capacidad para gobernar, ¿no? Entonces, nosotros los empresarios no hemos participado por mucho tiempo en política. Hemos sido espectadores, hemos creído que esto se podía manejar, y bueno, por mantener un silencio y ser espectadores, estamos en la situación que estamos ahora, ¿no? Y como nunca antes, ahora los empresarios, los gremios, estamos, digamos, uniéndonos porque ya vemos que esto es una situación que complica al país. Nosotros los empresarios tenemos gente detrás de nosotros, son familias, y vemos esa necesidad de un cambio, de una política adecuada que incentive el desarrollo del país y de las empresas, y que eso nos lleve pues a una prosperidad. Pero con una política como la que está aplicando el presidente y su partido, definitivamente no es el camino que requiere. No hay países que hayan demostrado que bajo esa política hayan prosperado, ¿no? O sea, no. Y más bien los países que muestran esa política están mostrando pobreza. Estamos hablando de Venezuela, Cuba, ¿no? Entonces, no es lo que deseamos todos los peruanos. Y el presidente habla a nombre del pueblo, y el pueblo está comenzando a manifestarse en el sentido de que no es eso lo que está, no es lo que queremos nosotros, ¿no? Clarísimo el mensaje, ingeniero. Nos solidarizamos con ustedes por este momento difícil, y también un reconocimiento a esa labor que hacen ustedes de dar trabajo en las micro y pequeñas empresas, ¿no? Empujar la economía, y esperamos que las cosas puedan mejorar pronto y que tengamos noticias pronto. Muchas gracias por estar en Enfoque de Negocios. Muchísimas gracias, Jorge León, por tu invitación, y agradezco la invitación para poder dar el punto de vista de muchos empresarios, microempresarios y medianos empresarios. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Bien, como saben, para terminar, del 27 al 29 de abril se realizó la 8ª edición de Expomina Perú 2022. Por ello, ahora permítanme compartirles un video que resume la feria comercial más importante de Lima. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias a todos por la confianza en Expomina tras el largo periodo de pandemia que impidió reunirnos en un espacio común. El desarrollo de Expomina Perú 2022 ha sido decisivo no solo para compartir los avances y preocupaciones relacionados con nuestra actividad, sino también, lo que es más importante,
aún para definir los nuevos retos y tareas que necesitamos asumir como industria en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país. Por ello, es fundamental comprender que lo que está en juego hoy es nuestro país y su futuro, por lo que esperamos que el llamado tenga una respuesta positiva entre las autoridades. Finalmente, y mirando precisamente el futuro, quisiera hacer 2 anuncios importantes relacionados a Aspomina. El primero, anunciar que el ingeniero Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldfields, como presidente de Aspomina 2024, asimismo anunciar que Estados Unidos será país minero especial, invitado de Aspomina 2024. Agradezco a cada una de las empresas y de los oficiadores que confiaron en esta feria minera. Bien, hoy en Enfoque de Negocios tuvimos el llamado del ingeniero Rodolfo Ojeda, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, pidiendo, primero dándonos una idea de la situación increíble en que se está encontrando la micro y pequeña empresa. Las malas decisiones del gobierno están haciendo que desaparezcan probablemente ya el 50%, y el llamado del ingeniero Ojeda a que el presidente de la República dé un paso al costado. Definitivamente las cosas no están fáciles, pero esta micro y pequeña empresa nos ha costado muchísimos años. Es una lucha constante para la economía del país, da trabajo, y estas malas decisiones realmente están deteriorando y pasando a la pobreza a estos pequeños empresarios, microempresarios, que cada vez han podido pasar a medianos empresarios. Así que es lamentable la situación, y se hace un llamado de aquí, ¿no?, a los gobernantes a que realmente se tomen decisiones ya mismo, porque lo que estamos haciendo con el país económicamente lamentablemente va a generar una convulsión en las calles muy fuerte, y hacemos un llamado a que realmente se tome con seriedad estos esfuerzos que hacen la pequeña y microempresa en el Perú. A nombre de Canal B, muchas gracias por transmitir nuestro programa en Canal B, Alfonso Baella, y nos vemos en la próxima edición de Enfoque de Negocios. Muchas gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Coldwell Banker Realty Bienes Raíces. Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Coldwell Banker. Coldwell Banker, la número 1 hace 23 años en Estados Unidos y la número 1 en Florida, con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele al WhatsApp 001-305-904-0631. Coldwell Banker Realty, Bienes Raíces. Delop.pe. Somos especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos, y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe.